Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del país donde se encuentren y el horario donde estén. Queremos agradecerles por estar ahí del otro lado de la pantalla, como siempre, y acompañarnos. Esta vez, otra vez, nuevamente con nuestro amigo Hernán Riciopo desde Argentina, historiador. Así que le damos una bienvenida. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, Analia, ¿cómo estás? Los saludo a todos los que nos están mirando, en cualquier parte del mundo que nos estén mirando. Y bueno, hoy intentamos o intentaremos hacer algún tipo de recorrido por un tema que vos me decías, Analia, que había surgido como inquietud entre algunos de tus oyentes, y que es el tema de las generaciones, ¿no? Que es un tema que puede llegar a traer polémica. Hoy está bastante generalizado algunos de los conceptos que vamos a intentar explicar hoy, ¿no? El tema de cómo fueron cambiando las relaciones entre las personas en la medida en que fueron naciendo en distintas épocas, ¿no? Esta sería nuestra idea principal. Ay, bien, sí, la verdad que conversando mucho, o sea, sobre todo con mujeres, ¿no? Con el área femenina, las chicas más jóvenes, que de hecho tengo pactado hablar con un grupo de chicas de diferentes edades, entre lo que son los 18 y los 25 años. Surgió un poco este tema, ¿no? Las generaciones, entre ellas. No, pero yo soy la generación tanto, yo soy, ¿no? Y hay un corto, o sea, un periodo muy corto de lapso de nacimiento de una de la otra, chicas son de la misma generación, o sea, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no te identificás con esa generación, sino que crees que sos de la otra? Entonces, bueno, eso es un poco lo que estábamos hablando hace un ratito con Hernán. Y podemos comenzar, Hernán, definiendo un poco qué es generación o qué son las generaciones. Tal cual, porque o sea, hay que tener en cuenta que, y esto lo conversábamos antes, cuando uno tiene a veces esquemas tan generales, tiene que tener uno cuidado de no caer en cuestiones en donde uno puede llegar a clasificar a la gente dentro de casilleros, en donde no siempre encaja, ¿no? Entonces, es importante siempre entender que quizás estamos hablando de cosas a grandes rasgos, pero vamos a meternos en algunas de las hipótesis importantes y después quizá criticaremos un poquito. Bueno, cuando hablamos de una generación, esto es parte, creo, del sentido común ya, ¿no? Del mundo actual. Decimos que alguien es de una generación cuando reunimos en un conjunto
a todas las personas que nacieron en un determinado periodo de tiempo, que ahí también es una discusión de decir cuál es el periodo de tiempo, como bien decías vos. La generación, ¿cuántos años son? ¿Son 5, son 10, son 20, son 40? ¿Cuál es el límite? Por lo general, nosotros tomamos la idea de que una generación dura unos 20 años porque es el tiempo en donde, por lo general, una persona, desde que nace hasta que forma una familia, el tiempo mínimo sería más o menos unos 20 años. Entonces, se han planteado siempre esta idea de que las generaciones duran más o menos 20 años. Y justamente a partir de eso va a haber varios teóricos que van a hacer toda una concepción sobre eso, ¿no? Ahora, ¿alcanza solamente con que hayamos nacido más o menos en la misma época? Yo creo que no, que hay otras cosas que también tienen que estar compartidas, como por ejemplo, haber compartido ciertos elementos históricos o ciertos acontecimientos o ciertos procesos que marcaron la historia de la sociedad en la que esa generación está viviendo, ¿no? O sea, ya sea una guerra, ya sea una pandemia, ya sea una revolución, ya sea una gran crisis, o sea, en cada una de esas estructuras, esas personas como que comparten experiencias comunes, ¿no? Y de alguna manera, eso es lo que hace que también se sientan parcialmente parte de esa misma generación. Sí, porque si no es como que, o sea, si no hay una especie de vivencia de que estamos formando parte de un conjunto con cosas comunes, esa idea de generación como que se pierde, ¿no? Y ahí vienen las discusiones que vos decías, o sea, si yo nací en el 64 y el otro nació en el 61 y que somos de generaciones distintas, porque acá justo me pusieron la barrera. Sí, sí, sí. Incluso, si yo digo que una generación va del año 60 al año 80, es lo mismo que naciera en el 61 a que naciera en el 79. O sea, es como que es un proceso bastante continuo, pero lo que sí es cierto es que unas generaciones han generado a otras, o sea, son los padres de las nuevas generaciones, y eso sí es una serie de vínculos que van a moldear gran parte de las personas que nacen en cierta época, ¿no? Cuando los padres eran de una cierta manera, muchas veces los hijos van a tender a tener ciertas características que después a su vez van a modificarse en la generación siguiente, como que van entrelazándose. Exacto, uno va adquiriendo cosas nuevas, las generaciones van adquiriendo cosas nuevas y se va modificando un poco hasta la crianza, la educación, los mandatos, ¿no? Que son antiguamente eran mucho más claros o más firmes, ¿no? Había que hacer esto así, y se va tomando diferencias. Y uno va viendo, ¿no? Como las generaciones van cambiando. Bueno, si querés podemos comenzar a hablar de las generaciones en sí, o sea, ¿por qué tienen nombres? Claro. Vamos a arrancar con este esquema que plantearon dos autores que se llamaban William Strauss y Neil Howe, que en dos libros que ellos publican en los años 90, uno que se llamaba Generations, Generaciones, que es del año 91, y el otro que se llamaba The Fourth Turning, que es la cuarta vuelta o el cuarto giro, que lo publican en el año 97, son como los fundadores de esta teoría intergeneracional. Eso no quiere decir que antes no se hablara de generaciones. Yo recuerdo cuando estudiaba historiografía que, por ejemplo, los positivistas allá en el 1880 decían, no, porque la generación anterior era distinta, ¿no? Siempre hubo esta idea de que las generaciones, exacto, hay una serie de diferencias por el mero hecho de que unos son padres y otros son hijos y de alguna manera se rebelan, se sublevan contra esos mandatos paternos. Pero estos autores, la particularidad que tienen es que hacen como una gran teoría, muy general, sobre cómo fueron cambiando las generaciones a lo largo de larguísimos periodos históricos, ¿no? Tomando como base o como ejemplo las últimas generaciones, que son las que nos van a interesar más, ¿sí? Porque los tipos se remontan hasta la época de la peste negra en el año 1300, con lo cual no vamos a llegar hasta ahí, hasta el pasado, pero sí vamos a tomar estas últimas generaciones. ¿Y qué decían estos autores, ¿sí? Strauss y Howe? Ellos decían que
para hablar de generaciones, lo que teníamos que ver era lo que ellos denominaban un siglo, ¿no? Una especie de siglo natural o de siglo generacional, de saeculum, lo toman del latín, en donde ellos distinguían como 4 periodos, o sea, 4 generaciones de más o menos 20, 20 y pico de años, que al sumarse hacían como un ciclo entre 80 y 90 años, ¿no? Como una especie de siglo, casi 100 años, en donde después las mismas actitudes se iban repitiendo todo el tiempo. ¿Y cuáles serían esos 4 momentos o esas 4 generaciones o esos 4 ciclos? Ellos hablaban de una primera, que sería lo que ellos denominaban high, o la cumbre, ¿sí? El momento más alto, ¿sí? Que sería un momento en donde en la sociedad había instituciones fuertes, o sea, la gente creía o cree en las instituciones, sí cree en ese destino colectivo, en donde todos juntos vamos para el mismo lado, ¿no? En donde disentir es algo mal visto, ¿sí? Esta cosa de la uniformidad, de ahora tenemos una realidad nueva y tenemos que tirar todos para el mismo lado. Entonces dice, bueno, ese periodo lo que genera es una serie de contradicciones que van llevando a la segunda etapa, ¿no? Esa segunda etapa es lo que ellos llaman el awakening, el despertar, ¿no? Como diciendo, uno tiene esa cosa uniforme, donde todo el mundo piensa lo mismo, y de pronto empieza a surgir gente que empieza a decir, no, bueno, a ver, che, esto no, es opresivo, esto me está limitando, esto no puede seguir funcionando así porque mi individualidad resulta limitada. Entonces empiezan a surgir personas que empiezan a cuestionar eso, ¿sí? Se empiezan a cuestionar las instituciones, se empieza a cuestionar el sistema como tal, y entonces eso empieza a hacer que el individualismo empiece a ser más potente o más poderoso. Eso lleva a una tercera etapa, que es la que ellos llaman unraveling, que sería, vi traducciones que eran medio raras. Yo me quedo con la idea de esta cosa del desciframiento, ¿no? De como empezar a buscarle la vuelta a esa inconformidad que había surgido en la etapa anterior. Entonces, en esa etapa estaríamos en presencia de un individualismo mucho más fuerte, ¿no? En donde lo más importante es el yo, es la individualidad, es lo que yo quiero, lo que a mí me está pasando. Las instituciones son mucho más débiles, poca gente cree en ellas. Entonces, eso lo que va generando es una situación en donde desembocamos en algún tipo de crisis, porque ya el propio sistema empieza a funcionar mal, nadie le empieza a dar mucha atención, nadie le cree, y entonces justamente pasamos a la última etapa, que sería la de la crisis, en donde se destruye el viejo sistema a través de una guerra, de una revolución, o de grandes movimientos de protesta, o de destrucción del viejo mundo, hasta que se genera una nueva institucionalidad y vamos otra vez a la cumbre o al high, ¿no? Entonces es como que eso se va dando como una cosa cíclica, que, ojo, esta idea de la historia cíclica es muy de los antiguos, ¿no? Esto lo planteaban Polibio o Platón, ¿no? O sea, los antiguos griegos eran muy asiduos a esto de creer como que la historia se está repitiendo todo el tiempo. ¿Y a qué viene esto? Digo, bueno, ¿no? O sea, uno tiene esas 4 etapas, y lo que dicen Howe y Strauss es que esto va como dando lugar a distintas personalidades, a distintos tipos de personalidades dentro de cada una de esas etapas. Están los que nacen en la época de la cumbre, ¿no? Que es lo que llaman los profetas, ¿sí? O los idealistas, ¿no? Los que tienen esa idea de que ese mundo perfecto, ese mundo en donde todos iban para el mismo lado, ¿no? Es lo más importante. Y entonces, cuando pasen después a las épocas de la crisis, van a ser como los que anuncian un mundo nuevo, ¿no? Pero siempre están con esa cosa de una nueva moral, ¿no? Esta cosa de las reglas, de las normas. En la segunda etapa, en la época del despertar, estaríamos en la generación que llama nómades, o nómadas, ¿sí? Una generación reactiva, que la define como pragmática, como diciendo, bueno, sí, bueno, el sistema funciona, pero ya medio que nos cansó, entonces tenemos que hacer lo que nos parece, ¿no? Es como una generación que empieza a reaccionar contra esa institucionalidad.
En la tercera etapa tendríamos lo que él llama la generación de los héroes, o la generación cívica, también la llama, que es justamente aquella en donde, como lo que predomina es el individualismo, son gente muy segura de sí misma y de que tiene la solución para todo, pero añora la etapa en donde todo funcionaba bien, porque todo funcionaba en su mirada para atrás. Y la última generación, que sería la de la crisis, sería la de los que llaman los artistas, ¿no? O la generación adaptativa, o la generación que se adapta, que sería justamente aquellos que nacieron en la crisis y entonces están buscando como nuevos caminos y como de alguna manera se conforman con lo que había antes y están buscando nuevos horizontes, ¿no? Entonces como que él define a partir de esos 4 estereotipos, o sea, él los llama arquetipos, sí que es un término psicológico, y va construyendo esta idea de las generaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los últimos ciclos de las generaciones? Vos que me decías, ¿por dónde empezamos? ¿Por cuál generación arrancamos? Para irnos muy al pasado. Quizás la generación con la que podemos empezar es la generación que se da, que es entre 1883 más o menos y el 1900, que es lo que se llamó la generación perdida. Lo que se llamó la Lost Generation, cuyo nombre se origina por una frase en un libro de Hemingway, que supuestamente le escuchó a Gertrude Stein, bueno, y que hace referencia este es un momento muy importante, porque los que nacieron en este periodo son los que viven la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y la Primera Guerra Mundial es un momento en el cual un montón de ilusiones de que el mundo está fantástico, de que el mundo va hacia el progreso, de que el mundo, que la ciencia y la tecnología iban a llevar a la mejoría de la humanidad, que de pronto se hacen pedazos, porque estalla la guerra, Europa queda destruida, el mundo entra en una crisis enorme. O sea, es como que muchos, y sobre todo muchos intelectuales, ¿no? Mucha gente de letras, se empieza a pensar que en realidad todo eso era una ilusión, que no tenía ningún sentido. Entonces como que aparece esta cosa de los ideales rotos, ¿no? Del desilusionado, esta cosa cínica, esta cosa en donde nadie cree que el futuro va a ser mejor, que todo va a ir para atrás. Una generación así como bohemia, ¿no? Que desprecia la moral vieja, como diciendo, eran todos unos giles, digamos, o sea, gente que no tenía claras las cosas y que nos llevó a este lugar de crisis, de guerra, ¿no? Esta desconfianza de la autoridad, ¿no? Entonces, esa sería la generación perdida, que justamente a lo que va a terminar dando lugar es a la siguiente, que es la que se conoce como la generación grandiosa, la generación GI, ¿no? Que vive en un periodo quizás todavía más complicado que la generación perdida, porque es la época de, o sea, primero, es cierto que viven lo que se conoce como los locos años 20, ¿sí? Claro. En donde hay una cierta recuperación, ¿no? Parece que el mundo se recompone, surgen nuevas modas, surge una serie de avances tecnológicos, porque la tecnología va a ser algo muy importante para esta teoría de las generaciones, ¿no? Tecnologías como las de la radio, como las del automóvil, que empieza a difundirse, el teléfono, que también empieza a difundirse entre un montón de gente cuando era un lujo para una minoría. O sea, empieza a haber una serie de cambios tecnológicos, que esos son vividos como algo optimista en los años 20, pero después viene el tema de la crisis de los años 30, después viene la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta generación es como que es una generación optimista, porque de alguna manera nace en esos años 20, pero que después se encuentra con que tiene que hacer mucho sacrificio, que la pasa muy mal, que hay que adaptarse, que hay que remarla, digamos, para mantenerse. Y entonces genera toda esta mentalidad del autosacrificio, de que uno tiene que trabajar y sacrificarse para la familia, esta cosa de la humildad del trabajo duro para poder salir adelante. Son tantas las crisis seguidas, ¿no? La económica, ahí empieza el hambre, las necesidades. Si bien, como vos decías,
los años locos, ¿no? Hubo como un periodo de locura, de libertad, ¿no? De querer, bueno, siempre las generaciones venían pensando, bueno, ya se terminó esto y ahora viene lo mejor, y ahora comenzamos, y otra vez, viste, la guerra, que destruye la moral de muchos, que destruye el pensamiento, que destruye ideales, que te destruye todo en general. Entonces, tener que volver a posesionarse otra vez en la sociedad para decir, bueno, a ver, ¿cómo empezamos de nuevo, no? Tenemos que volver a levantar ciudades, tenemos que volver a levantar el trabajo, la economía, y esta generación que viene es la que se va a tener que encargar, ¿no? De eso, y también hay muchos que huyen del lugar también, ¿no? Son para otros lados, para poder a paliar de alguna manera el hambre y las necesidades, y creo que ha sido muy difícil para ellos tener que ponerse sobre los hombros lo que vendría a ser el futuro, ¿no? O nos quedamos con lo que tenemos, así destruido, o avanzamos. Por eso, ahí es que estos autores vinculan estos dos periodos, el de la generación perdida y el de la generación grandiosa, con las etapas tercera y cuarta, ¿no? El tercer y cuarto giro. O sea, uno es ese momento de individualismo fuerte, donde nada nos importa, y después, ante la crisis, la necesidad de tener que reconstruir, hacer un mundo nuevo de la nada, digamos, un mundo destruido, y es ponerse, digamos, sobre los hombros esa carga de tener que reconstruir el mundo sobre una nueva base, ¿no? Un poco es esa es la idea de esta generación grandiosa que se plantea, justamente son los nacidos entre el 1900 y 1927, y que van a ser adultos en los años 30, en los años 40, ¿no? en los años donde la cosa es muy complicada, y o sea, puede que sea también relacionado, o sea, ya esto pasa en Europa y en Estados Unidos claramente, pero, o sea, pero también uno puede tomar, o sea, por ejemplo, en América Latina, nosotros que somos argentinos, también conocemos que en los años 30 fue una década complicada en la Argentina, ¿no? En donde muchos inmigrantes también la van a pasar muy, muy mal, gente que va a tener que irse del campo a las ciudades y le va a costar mucho encontrar trabajo, ¿no? O sea, esa época es una época complicada, pero que de alguna manera después va dando lugar a lo que va a ser la reconstrucción. O sea, después de la guerra, después de todo ese proceso tan complicado, viene el momento de lo que se va a llamar los gloriosos 30 años del capitalismo entre los años 40 y entre los años 50 y los años 70, y eso también se va a reflejar en esta clasificación de las generaciones, ¿no? Aparece en Estados Unidos, la mencionan como la Silent Generation, la generación silenciosa. Silenciosa, sí. Y bueno, ahí justamente lo que van a decir Howe y Strauss es que se trata de los que están en el momento de la cumbre, en el momento en donde la economía está funcionando mejor, se está recomponiendo, pero ¿por qué son silenciosos? Entonces él dice, bueno, ahí en el caso de los Estados Unidos particularmente, tiene que ver con que en los primeros años de los nacidos en esa época, estamos hablando del año de los nacidos entre el 28 y el 45, o sea que van a empezar a ser maduros en los años 50, lo que tienen que atravesar es por un periodo que en Estados Unidos se conoce como la época del macartismo. ¿Por qué? Porque empieza la Guerra Fría, o sea, es esa gran pelea entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y en los Estados Unidos empieza a plantearse esta idea de que el enemigo es el comunismo ruso y que nos van a atacar y van a destruir las libertades norteamericanas y qué sé yo. Y entonces esta cosa del miedo al enemigo se traduce en esta persecución que establece un funcionario de la administración norteamericana que se llamaba McCarthy, y que empieza a indagar, a investigar, a meterse en la vida privada de un montón de gente, con el argumento de que si opinaban distinto de lo que era el pensamiento general, eran como amigos de los comunistas y que querían destruir el orden social y que querían destruir las libertades norteamericanas, ¿no? Y esta es una generación, sí, que vivió todos los conflictos bélicos, entonces... en la guerra de Corea, claro. Entonces también era una generación, dicen, muy austera,
gran austeridad en aquella época, ¿no? Bueno, porque las guerras evidencian la pobreza, ¿no? O sea, acarrean la pobreza y un montón de necesidades. Sí, es una generación conocida como una generación tacaña, ¿no? Como que si tenía algo se lo guardaba como enseguida. poditos también. Cosa de no Más allá gastemos de lo que no es austero ya te imprescindible. pasaban, ¿no? Pero sí, Claro. cuidaban todo, ¿viste? Era todo, había que cuidarlo. Y creo que sí, hemos conocido nosotros personas de los años 45, de los 28, hemos conocido, y ellos te venían acarreando eso, ¿no? De no tirar esto, de cuidar lo otro, ¿no? Porque venían enseñados también de todo esto, ¿no? Lo que pasa es que también tiene que ver con la crisis misma. Incluso con la guerra, o sea, había que racionar todo, había que aprovechar todo al máximo, no se podía La crisis desperdiciar era nada. real, o sea, era real, no es Claro. solamente se les ocurrió a ellos, sino que bueno, esto de tanta guerra, tanta guerra en todos lados, hace que escaseen cosas y bueno, otros pueden aprovechar, como Argentina aprovechó a ser como el granero del mundo, pero a otros necesitaban de un montón de cosas que tal vez no eran tan fáciles de adquirir, ¿no? Entonces era Lo una que pasa es que generación. ya esa época ya no es la época de la Argentina ganadora del mundo. La época de ganadora del mundo es fines del siglo XIX Claro. y principios del XX. Acá ya estamos en los 30, donde justamente ese modelo Ya estábamos agroexportador, un incluso le poquito pasa a más. América Latina en general, ¿no? Sí, sí, Entra en crisis sí. y hay que empezar a buscar nuevos caminos y es la famosa época de esos tangos en donde se relataba la crisis, ¿no? Gira, gira, esta gente que empieza a decir acá no tenemos nada, uno está solo, hay que aprovechar lo que hay porque no Claro. tenemos muchas oportunidades. Sí, sí, había que reconstruirse en muchos aspectos, no solamente económicos, ¿no? Sino también social, emocional. O sea, todo esto generó una crisis tan grande en las sociedades que hizo que esta generación fuera llamada así como la generación del silencio, ¿no? La generación. Claro. Y que tiene además varias características. O sea, encontré por ahí una hipótesis que decía que en realidad también son la generación silenciosa porque también son criados por los padres con esta idea de que a los chicos hay que verlos pero no escucharlos, ¿no? Esta cosa de que la autoridad es la autoridad paterna y los niños no tienen ningún tipo de opinión, no tienen ninguna posibilidad de decir yo pienso esto, opino otra cosa. Y eso también ha quedado en la psicología de muchas personas, en cuanto a decir, bueno, mira, yo no tengo nada por decir, mejor me callo, no sea cosa que diga algo y me rete, no sea cosa que diga algo y algo salga Y había un mal. mandato superior que era de los adultos y los niños en general y los jóvenes no podían opinar, ¿no? Sino. Y, y además una cosa que también es interesante, que es, están viviendo en una época en donde la economía luego empieza a recuperarse, entonces muchos empiezan a asociar esta idea de que el hecho de trabajar mucho y estar adaptados al sistema y no protestar y no criticar nada, es un símbolo de que todos vamos para adelante, ¿no? Y que si alguien opina diferente o si alguien no está de acuerdo mucho con cómo está funcionando, en realidad es un obstáculo en la rueda de ese progreso que nos llevaría a algo mejor. Entonces, mejor no quejarse, mejor trabajar duro, mejor hacer un montón Sí, mejor no opinar. Y una época también donde la independencia no era algo que fuera bueno, ¿no? Porque necesitábamos estar agrupados, como vos decís, trabajar todos juntitos, todos derechitos, para que todo salga rápido, para que sea mejor. Entonces, porque a vos la independencia económica y todo eso también te da la libertad después de expresión y eso que viene ahora en las generaciones siguientes, ¿no? Claro, por eso Stokes y Howe lo que dicen es, estamos en el momento de la cumbre, en donde todo el mundo cree que las instituciones son fantásticas porque nos sacaron de la guerra, le ganamos a los nazis, y esto se creo que se aplicaría a Estados Unidos y también se aplicaría en Europa, que está reconstruyéndose, también se aplicaría en la Unión Soviética, que tenía una serie de instituciones muy fuertes, autoritarias, pero que en donde se había ganado la guerra, y entonces todos decían, bueno, Stalin ganó la guerra, somos en la Unión Soviética se hablaba de la generación de los vencedores, ¿no? La generación que había derrotado a los nazis,
entonces tenía una enorme confianza en que, yendo todos juntos, peleando todos juntos contra los nazis, conseguimos la victoria, y esto, entonces el que disiente con eso es visto como un enemigo potencial. Todavía Y eso todavía había esa ¿cómo se dice? Esa característica, esa energía de ir a las guerras, ¿no? De luchar, de defender, ¿no? Estaba todavía impuesto mucho en las sociedades esto de defender, ¿no? El país, de defender tu tierra, tu lugar, el territorio, o ir por el otro también a luchar y defender al otro. Todavía había un sentido así como cooperativo en este sentido, ¿no? Cosa que porque sí. Saliste de la Segunda Guerra Mundial, en donde era una lucha a vida o muerte directamente para sostener o los ideales por un lado o las comunidades nacionales por el otro. Y entonces, obviamente, era esta cosa de decir, mirá, no podemos ser débiles, tenemos que empujar todos, y si alguien opina en contra, nos está debilitando. Entonces hay que mantener esa unión permanente entre todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, eso también te da esa cosa de mejor no opino en contrario, porque si no, quedo como que soy el que te estoy boicoteando la gran tarea en común. Exacto. ¿No? Sí. Pero, como bien señala esta teoría, eso no dura eternamente. No. Entonces, ¿por qué? Ahí dice, me llamó la atención un chico que explicaba esta teoría en un video, y decía, esta etapa de la cumbre es una etapa en donde hombres fuertes generan buenos tiempos, ¿no? Strong men create good times, como diciendo, es un momento en donde esta cosa de, ante la crisis, los que sobrevivieron y los que tuvieron que ponerse a los hombros fueron esta generación de hombres fuertes y crearon buenos tiempos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después, esos buenos tiempos van creando weak men, o sea, gente que se empieza a decir, no, bueno, esto todo funciona bien, ahora hay más riqueza, ahora hay más consumo, ahora hay un crecimiento económico, ahora ya la guerra ya es más lejana, ya no tenemos tantas necesidades básicas que no podemos satisfacer, entonces queremos más, ¿no? Entonces, ahí aparece esta generación nueva, que muchos la clasifican dentro de los años 46, o sea, después de justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y los años 60, mediados de los 60, que es la generación de los baby boomers, ¿no? Esa generación, o sea, ¿por qué hablamos de baby boomers? Porque ahí hay un momento de explosión demográfica, o sea, hay una gran cantidad de nacimientos que tienen que ver con, bueno, después de las penurias de la guerra, ¿no? Ahí se relajaron, dijeron, bueno, gente y empezaron a tener bebés, porque así fue, o sea, se la conoce como una generación que después de la Segunda Guerra Mundial, los nacimientos, el crecimiento de la natalidad fue explosivo, ¿no? Además también el tema de la seguridad, o sea, uno tiene hijos por lo general cuando más hijos, cuando estás relativamente seguro de que hay tiempos en donde va a poder mantenerlos, donde va a poder darles un futuro. No está en tiempos de guerra, de crisis, en donde la perspectiva es que todo se va al diablo. No es como menos tentador tener muchos hijos, entonces... Mucha responsabilidad y no tenés nada, ¿no? Sí, la seguridad económica o la seguridad ambiental, social, es la que a vos te permite formar una familia. Aparte, esta generación también era un poquito más tradicional, ¿no? Pensaba en el trabajo, en lo profesional, en ser bien, viste, correctos con lo que tiene que ver con lo laboral y también con la familia, ¿no? Costumbres, todo eso ellos ya lo tenían un poco más encasillado, claro, ahí como para hacerlo. Claro, porque son los que vienen de este periodo en donde la crisis obligó a ser austero y obligó a trabajar y trabajar. Incluso hay algunos que lo definen como workaholics, como una especie de alcohólicos del trabajo, o sí, adictos al trabajo. Adictos al trabajo. Sí. Claro, porque en su mirada había que ser productivo, y entonces con la productividad se iba a mejorar. Y se estaba de alguna manera ese optimismo con respecto al futuro, ¿no? Pero justamente esa prosperidad empezó a generar
una serie de personas que empiezan a decir, bueno, sí, está bien, esto hay progreso, hay crecimiento, pero hay un montón de instituciones que se generaron justamente en ese periodo anterior, que en realidad limitan la libertad individual, limitan la posibilidad de proponer proyectos nuevos o de tener una perspectiva diferente. Entonces empiezan a surgir un montón de gente que en realidad lo que quiere es cambiar el mundo, ¿no? O sea, no solamente mantenerlo ni hacerlo más rico, sino transformar las relaciones sociales, ¿no? Y en esta época, que justamente la de los 50 y la de los 60, es la época que, bueno, en varios países hay revoluciones, es la época de la Revolución Cubana, de la Revolución China. En los Estados Unidos y en Europa y en Latinoamérica es una época en donde también hay cambios culturales, están los Beatles, aparece el rock, aparecen un montón de modas que son juveniles y que empiezan a cuestionar a los viejos, ¿no? Empiezan a decir, bueno, estos viejos, que ya, sí, está bien, se la pasan todo el día trabajando, pero ahora hay que tener un poco de diversión, un poco de, ¿no? Sí. O sea, ya está, ya la guerra pasó, ya la época de las carencias pasó, ahora tenemos... Sí, acá empieza a haber un pensamiento también de paz, ¿no? Como de, bueno, la paz, ¿no? Porque después ya nos vamos a acercar a los años 70, donde la figura de la paz lo empiezan a representar grupos, pero sí, la comodidad, si bien había ya costumbres, si eran gente casera, ambiciosa, trabajadora y todo, pero la generación que va viniendo empieza a exigir un poco más de libertad, poder expresarse, claro, no quedarse ahí encerrados en eso. Es la época de la contracultura de izquierda, de la cultura hippie, de los que empiezan a decir, claro, a ver, la familia está muy bien, pero es opresiva, los hijos no pueden decir nada contra los padres, hay que dar más libertad en cuanto a que las nuevas generaciones digan lo que les parece. Se empiezan a plantear o a tolerar situaciones familiares que hasta ese momento no se podía hablar, el tema de la anticoncepción, del aborto, de la homosexualidad, del feminismo. Esta es la época de la que se conoce como la segunda ola del feminismo, ¿no? En donde se plantea justamente el tema de los derechos reproductivos, el tema de la píldora que se crea en esta época, también es un cambio tecnológico que es importante. Y justamente todo eso, de alguna manera, es como que empieza a crear la sensación de que hay que rebelarse contra esas instituciones que eran vistas como opresivas. Y acá hay un cambio tecnológico que también es grande, que es la difusión ya de la televisión, ¿no? Que es una transformación que también empieza a homogeneizar a mucha gente en distintos lugares, ¿no? Porque uno puede decir, y bueno, pero es lo mismo una generación en la India que una generación en los Estados Unidos, y no. Pero cuando empezamos a tener ciertos instrumentos tecnológicos en donde, a través de los cuales se empiezan a ver las mismas cosas, o sea, entonces los jóvenes de la India pueden verlo a los Beatles y los de Inglaterra también, y los de América del Sur también. Ya comienza un curso de información, ¿no? Global, de alguna manera se empieza a expandir un poco lo que vos ignorabas de otro lado, lo podés empezar a ver, te podés empezar a identificar un poco más también con quienes ves, y es un gran avance también, y es un impacto que le da a la sociedad esto de las tecnologías, ¿no? Que aparecen, porque bueno, ahora después vamos a hablar más adelante de cómo la tecnología ha avanzado de una manera que hay generaciones que si no la tienen no viven, o sea, no tienen otro parámetro que no sea ese, ¿no? Pero vos fijate, vos que sos de una generación que es igual que la mía. Ahí estamos nosotros. ¿Cuánta crítica se planteaba en algún momento y está todo el día delante de la televisión? Sí, sí. ¿No? Claro. O sea, hoy la televisión es, o sea, quizás los jóvenes de hoy más que televisión miran de vez en cuando y lo que tienen en su mano es el teléfono. De hecho, los chicos no ven ya televisión. O sea, mi hijo no conoce un programa de nada. Usa el televisor, o sea, el aparato para ver películas, claro, plataformas,
o las que alquila, pero no le pregunté si un programa X de, no sé, de un noticiero, no sabe lo que es. O sea, no he entrado a ver eso. Tal vez cuando era más niño, que veía un programa, ¿no? De niños, o que miraba algo que yo miraba, ¿no? Mientras hacíamos la tarea, o algo. Pero ahora, o sea, a partir, no sé, de sus 12, 14 años, no sabe lo que es vos le decís, no sé, le nombrás un programa y te dice, no sé de qué me estás hablando. Los chicos ahora es como que ni siquiera eso, ¿no? La información la adquieren por otro lado, miran otras cosas, eligen otras cosas, ¿no? Y tampoco están ahí todo el tiempo, sino que tienen otros medios, que la computadora, que el teléfono, que la Wii, que no sé, tantas cosas ahora que utilizan que... Sí, un tema que eso vamos a adentrarnos cuando nos Sí. metamos en las últimas generaciones, porque es un problema de las últimas más que nada. Yo hace un tiempo había leído un texto de Giovanni Sartori que se llama Homo Videns, en donde él argumenta que en realidad el reemplazo de la letra por la imagen muchas veces es visto como una transformación que en algún punto enriquece, porque la imagen es más rica en lo que dice que a veces una letra escrita, pero que hace perder la posibilidad de conceptualizar, hace perder la posibilidad de la abstracción, porque la imagen es concreta. Exacto. Entonces, se nos pierde la capacidad del razonamiento, de hacer generalizaciones, de lo que en definitiva es lo que nos convierte en La imaginación de el la creativo. creación, no, sí, se pierde mucho. Entonces, en ese pasaje también, o sea, si bien hay cierta riqueza por un lado, hay cierto empobrecimiento conceptual por el otro, ¿no? Y eso creo que lo estamos viendo también en las últimas generaciones. Más allá de este tema de los ciclos, creo que tiene que ver con un cambio profundo. Bueno, vos decías que esta generación de los baby boomers era la generación de la paz, ¿no? La generación de amor y paz. Es una generación que justamente como empieza a plantear la idea de los derechos a la anticoncepción y a la planificación familiar, tiene menos hijos, empieza a privilegiar menos la idea de la familia unida, que van todos juntos, y empieza a plantear esta cosa más individualista, incluso algo que va a afectar a la generación siguiente, ¿no? Que es quitar el culto al niño para reemplazarlo por el culto al adulto, ¿no? Como diciendo, o sea, no es que los padres tienen que dedicarse a criar a los hijos y estar todo el tiempo atrás, sino que pueden tener otros intereses, pueden ir a ver el recital de rock en Woodstock y pueden hacer otras cosas, y entonces es como que eso también va a generar en la generación siguiente esta como cierta idea de la desprotección, como diciendo, hay algunos que hablan de la generación de la llave, como diciendo, yo te dejo la llave y vos arreglate. Sí. Entonces, Tal cual. eso va a ser lo que va a conformar a parte de la generación X, que va a ser la generación siguiente. Porque justamente, si esos buenos tiempos, creando seres humanos más flojos, digámosle así, como que sí, no están dispuestos a... ¿no? Sí, no tan comprometidos, ¿no? No tan, porque uno necesita una orientación también. Uno Sí, no necesita sé si... pisando la tierra, uno tiene que entender que también viene el futuro, ¿no? Que va a llegar en un momento en que necesitamos de algunas herramientas para sobrevivir, para vivir, para permanecer, ¿no? En la vejez. Entonces, creo que dejar todo bueno, que sea como sea, ¿viste? Que el universo me indique yo acá, espero, no, ¿viste? Tampoco Claro. es tan así. Yo no sé si era una generación no comprometida, o sea, yo creo que por el contrario, era una generación comprometida, pero una generación comprometida con una idea de que la libertad es libre, ¿no? Y entonces lo que hay que buscar es un mundo sin Bueno, por condicionamientos. ese lado comprometida, a eso me refiero. O sea, los Claro. no comprometidos por otro lado, pero también es una generación que estamos hablando de la generación X, ¿no? No, ojo, o sea, no me refería al final de los baby Todavía boomers, no ¿no? llegamos. Bueno, no, está bien, está bien. Sí, está bien. Claro. ¿En dónde?
ahí lo que tenés es una generación que es comprometida. Entonces en sí, los baby boomers. estábamos hablando de otra generación. Claro. Sí. Porque, de hecho, a ver, son los que pelean contra la guerra de Vietnam, son los que pelean por los derechos civiles. Acá en América Latina hay una serie de movimientos sociales, ¿no? Que pelean por la igualdad, por las revoluciones. Sí, sí. O sea, es una generación comprometida. Pero sí, es verdad que a veces tenía esta idea excesivamente optimista, y justamente cuando llega la crisis, en los años 70, más que nada, que es una crisis bastante profunda y que afecta a todo el mundo, ¿no? Ahí sí aparece este tema de, una vez más, la desilusión, ¿no? Y te suena a la generación perdida que se desilusionó de la idea del progreso. Todo ya organizado, todo armado, otra vez volver a empezar. Es como es también es un desgaste, ¿no? Es un desgaste social muy grande que ahí sí nos involucra a todos, ¿no? Cuando pasan esas cosas. Y entonces ahí es cuando vamos a ver cómo vamos a salir todos juntos, ¿no? Y adelante. Y depende también, bueno, ahí depende mucho de nuestras herramientas y depende mucho de lo que aprendimos de los anteriores también, ¿no? Que adquirimos de ellos. Bueno, por eso esta generación, que ahora sí hablamos de la generación X, lo que desarrolla es, o sea, por un lado, ese sentido de alguna manera, la desilusión por esos grandes proyectos que no se concretaron. Entonces, es una generación como más cínica, como diciendo, bueno, sí, está todo muy bien. Hereda esa cosa de lo políticamente correcto. O sea, por acá yo leía, por ejemplo, era una de las generaciones de las menos racistas de la historia, por ejemplo. ¿Sí? O sea, hereda esta cosa de la corrección política, ¿no? De como ser muy, estar muy en contra de la discriminación, ¿no? O sea, todo lo que porque se había peleado en los años anteriores. Acá yo creo que es una generación de conciencia social. Empieza a preocuparse un poco por las necesidades y por los problemas que tienen otros también. Pero muy descreída del sistema político. ¿Por qué? Porque ven como que eso falló, entonces viven en el caso de los Estados Unidos, en la época de Reagan, en Inglaterra en la época de Thatcher, en donde hay crisis, la desocupación aumenta, ven que esos problemas sociales no los soluciona el sistema político, entonces como que de alguna manera pasan a ser más pragmáticos, más concretos, pero mucho menos idealistas y hasta cierto punto pesimistas, en el sentido de que no iba a haber una gran solución, ¿no? para los grandes problemas. Entonces, cuanto mucho hará cada uno lo que pueda dentro de sus posibilidades. Sí. Y, de hecho, esa es la razón por la cual va a ser una generación tildada como holgazana, como diciendo, bueno, pero ya es los anteriores quisieron hacer y les salió mal. Pero también aparece en cierto modo la rebeldía, o sea, nosotros no podemos tampoco despreocuparnos de lo que está pasando en la sociedad cuando hay crisis, o sea, tenemos que ser conscientes de que si no creemos en las organizaciones, si no creemos en los gobernantes o en la política, pero nosotros tenemos que empaparnos un poco de eso también, tenemos que saber qué está pasando, no podemos hacer, viste, no importa, que se la arreglen ellos, porque comienzan algunas rebeldías que han cambiado la historia en esas épocas, personajes que han sido muy fuertes y que han llevado en masa, ¿no? En diferentes países, a algo que no estuvo tan bueno, ¿no? Entonces también es peligroso cuando se entra en ese periodo, como vos decís, le llamaban de holgazanes, de ni siquiera querer tener un pensamiento, o no, porque es como que estás a la libre, viste, ahí, bueno, sale uno y dice, no, porque tenemos que hacer esto, y la manada lo seguía, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado de no pasar al otro extremo, de que no te importe nada, de no haber aprendido nada. Yo pienso que cada generación tiene que guardar del anterior lo que mejor hicieron para poder continuar con eso y aportarle la propia. Vos creo que tenés un corazoncito en la generación X. Sí, ¿no? Vos sabés que sí, yo creo que sí.
A ver, pero es con la que yo nací. Como que habla con entusiasmo de la Es la generación que X. yo nací. Claro, a ver, Es sería entre la que naciste vos y la que nací yo. la La que va nuestra. entre el 75 y el 81, ¿sí? Son los que en realidad llegan a su madurez en los años 90, ¿no? Hay algunos países que lo llaman los post-80, ¿no? Sí. Ahí estamos en el límite. Y que en realidad justamente son un poco lo que vos decís, ¿no? ante el fracaso, digamos, de estas grandes utopías de su momento, esta cosa más pragmática, más de querer arreglarse como puede, sin dejar de, o sea, por un lado está este costado cínico de decir, bueno, me tiro en un rincón y que no me jodan, pero por otro lado, también está esta idea de que algo se puede hacer en lo más chiquito, ¿no? Y de esta cosa más pragmática, y esta cosa que va a ser elogiada de la generación X, y es que hay una resistencia, ¿no? Como que no se cae y se vuelve a levantar, porque la idea está acostumbrado a que en realidad no está pensando en que hay un éxito asegurado. Entonces, bueno, si me caigo, me levanto otra vez y no pasa nada, ¿no? Esta idea, o sea, también empieza a abrirse paso. Acá es cuando yo decía, hay que tener en cuenta un poco con cuidado esta idea de las generaciones como una cosa única Claro. y olvidarse de las clases sociales que atraviesan cada una de esas generaciones, porque acá cuando uno lee, por ejemplo, ciertas características de la generación X, dice, bueno, estamos hablando de esta época neoliberal en donde hubo más desempleo, en donde los barrios pobres, estaba el miedo a la epidemia de crack, en esa época que era una droga muy, muy potente, el miedo a la epidemia del SIDA, ¿no? O sea, toda una serie de cuestiones que afectaban más que nada a los más pobres. Y por otro lado, esta cosa de, justamente, bueno, si no me sale, si no salió bien cambiar el mundo, me hago una empresa que intente cambiar alguna cosa más concreta. Sí. Y son como clases sociales diferentes, ¿no? Una cosa es que podía llegar a emprender y a poder llegar a ser luego exitoso en algún emprendimiento, y por otro lado los que sufrían esa crisis, que eran los más pobres o de los barrios más humildes, ¿no? Y también hay un tema que me parece que es interesante de esta generación X, y que justamente empiezan a ser los primeros hijos de padres divorciados. Entonces, ¿por qué? Porque todo ese periodo anterior de los baby boomers era un periodo en donde el tema de la libertad de las mujeres y de que, o sea, que las familias pudieran romperse, a diferencia de la generación silenciosa, en donde la familia era lo más importante y no se separaban aunque se llevaran mal, esta nueva generación es una generación donde ya podían darse divorcios, separaciones, por eso lo de la generación de la llave. Y hay una película muy conocida en aquella época que era Kramer contra Kramer, o Kramer versus Kramer, que relataba esta cosa de la pelea a muerte entre los padres y cómo eso repercutía en los hijos, ¿no? Y era visto como una cuestión crítica, como diciendo acá los valores se perdieron, ¿no? Porque Claro, era algo se veía nuevo. una película, ¿no? que muestra esto de cómo la mujer se incorpora también al área laboral. Entonces la mujer empieza a tomar una independencia y a querer y empieza a exigir algunos derechos. Y en esta película en particular ella se toma la libertad de poder estar sola, tranquila, ¿no? O sea, es lo que ella dice o expresa, dejando el niño en manos de su padre por un tiempo hasta que lo va a reclamar, y ahí comienza la pelea, ¿no? Y ahí uno se cuestiona, ¿está bien que se lo lleve ahora? Si el padre se hizo cargo, el padre hizo lo que tenía que hacer, la madre hizo lo que tenía que hacer. Entonces, todo una cosa muy, muy revolucionaria, que tal vez no estábamos muy acostumbrados a ver, y que ahora es como Claro, moneda corriente. claro, ahora uno puede decir, bueno, era para tanto, y sin embargo, en aquella época era como una ruptura de valores, pero fenomenal, que hacía que fuera visto como incluso esta idea de la decadencia moral, pues, ¿a dónde vamos a parar con todo este tipo de cosas nuevas en donde la familia se rompe, ¿no? ¿Quién no ha escuchado eso de esta juventud perdida? ¿No? O sea. Y bueno, ahí está el tema. Por eso, a ver, esta cosa en donde también siempre aparece la crítica a la generación siguiente como que siempre es decadente, ¿no? Claro. Siempre está presente,
incluso aunque no lo sea. O sea, yo particularmente creo que sí hay momentos en donde la sociedad entra en decadencia y momentos en donde hay crecimiento, pero ese es un lema recurrente, ¿no? De generaciones anteriores, el decir, bueno, siempre la música que escuchan las nuevas generaciones es un desastre, lo que miran, lo que escriben, lo que dicen, qué difícil es poder aceptar, ¿no? Los cambios. Nosotros, esta generación que es tan rica, que es una generación que ha pasado mucho, ¿no? Que se ha encontrado con la nueva tecnología, una generación que pasó desde no tener televisión a pasar a la blanco, a la de color, blanco y negro a la de color, a pasar a los teléfonos celulares, a tener ahora estas videollamadas, o sea, somos una generación que hemos tenido que ir, ¿no? Acostumbrándonos a los cambios que creo que han sido muy veloz. La generación X es la que se conoce como de los inmigrantes digitales. ¿Eso es lo que significa? Que nacimos en otro mundo predigital y que nos tuvimos que mudar claro, porque, más o menos sí, rápidamente a un mundo nuevo, ¿no? No, para nosotros es, o sea, y nos tuvimos que adaptar y aprender, ¿no? Porque no fue fácil, no fue fácil. Y sigue sin ser tan fácil porque todavía estamos aprendiendo, porque cada vez aparece más y más y más y nosotros quedamos, viste, ay, recién aprendo a usar el teléfono, viste, con el dedo y esto ya me lo están cambiando, ¿no? Entonces es como, sí, es todo un tema, todo un tema. Bueno, justamente, a ver, lo que va a plantear en la teoría de Strauss y de Howe es que esta generación X es la generación del awakening, o sea, es aquella en donde una vez más empiezan a cuestionar esos valores, ¿no? Y entonces a lo que lleva es a esta cuestión más individualista, ¿no? Que va a ser finalmente la que desemboca en la generación millennial, ¿no? Que es la generación siguiente, ¿no? Hemos escuchado hablar 80.000 veces de los millennials. Sí, se usa mucho los millennials. ¿Y quiénes son los millennials? En realidad son más o menos los que nacieron entre los 80 y los 90, por decirlo así. O sea, ¿por qué se les llamó millennial? Porque justamente se suponía que eran los que iban a llegar a su madurez, al momento en donde iban a ser más activos, en el momento del cambio del milenio, ¿no? Del año 99 al 2000, que fue siempre visto con mucha, esta cosa medio apocalíptica, esta cosa de que todos los sistemas se iban a romper y que no sabemos qué va a suceder y qué va a pasar, ¿no? Esta cosa como que parecía que era un cambio gigantesco. Eso. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, a esa generación, como que era la que se venía en el cambio de milenio, es la que se le va a llamar o bien generación Y o generación Y, o generación millennial. Y también se la llamó una psicóloga que se llama Jan Tuen, la va a llamar la Generation Me, la generación yo. Y uno de los títulos que esta psicóloga publica dice, ¿cómo esta generación es más segura y más miserable? Claro, o sea, tiene una mayor seguridad, sí, en el sentido de que empieza a vivir otra vez en un entorno que parece en donde no, o sea, ya la guerra está lejos, o sea, todo parece que está servido, ¿no? En algún punto empiezan a pensar a partir de una mirada que es individualista, de que es satisfacer mi propia necesidad individual de progreso, de desarrollo. Entonces, esta idea de que se conozca como la generación yo está bien marcada por dos cosas, o sea, dicen los que analizan esta generación. Uno, el tema de la confianza, que al mismo tiempo te da tolerancia, como diciendo, bueno, yo pienso esto, si el otro piensa otra cosa, no me preocupa. ¿Por qué? Porque yo estoy en este rincón del mundo y el otro está en el otro lado. Bueno, toleremos, somos diferentes, no me importa demasiado, pero somos diferentes, entonces son tolerantes, son más tolerantes que otras generaciones anteriores que buscaban cambiar el mundo y transformarlo y estar en contra de los opresores, pero al mismo tiempo es una generación narcisista, ¿no? En donde lo que dicen es, bueno, yo tengo mi entorno, mis cosas, y quiero progresar yo, ¿no? Entonces, es verdad que es una generación
que laboralmente está en un entorno que ya es consecuencia de la crisis de los 70 y de los 80, y que empieza a tener, o sea, acá hay un cambio que es cada vez más importante, y es esta cosa de pasar de una situación en donde uno trabajaba toda la vida en un mismo lugar, ¿no? Exacto. Uno entraba en un lugar, en una fábrica, en una oficina, en un oficio, lo que sea, Jubilaba. claro, estaba 30, 40 años y se jubilaba en el mismo lugar, ¿no? Esta cosa de la seguridad que tenía que ver con las generaciones anteriores, con la silenciosa, trabajar mucho, estamos con seguridad, ¿no? Esa seguridad que nos da el sistema, ¿no? Que uno se jubila y tiene... Bueno, estos jóvenes empiezan ya a ser adultos en el cambio de milenio, en donde los trabajos son precarios, en donde muchas veces están forzados a cambiar todo el tiempo. Y también hay un rasgo que tiene que ver con la propia personalidad propia, que es, si yo no me siento, o sea, entro en un trabajo y no me siento cómodo, me siento que mi jefe no es lo suficientemente comprensivo y no me da el suficiente reconocimiento, me voy. Porque no me satisface, porque no me genera un progreso psicológico para mí, entonces me voy y busco otra cosa. Entonces empieza a acostumbrarse a esta generación a trabajar en un montón de cosas diferentes, a pasar en la vida por distintos trabajos que no tienen nada que ver uno con otro. Hay quien habla de una generación multitarea, ¿no? Una generación en donde hacen 800 cosas, ¿no? Y en donde, justamente por ser más individualistas, la idea es, bueno, sí, yo trabajo, pero mi vida privada es importante, ¿no? O cada vez es más importante. Entonces, como que en esas dos características, la tolerancia por un lado, son progresistas en el sentido de que, por ejemplo, aceptan la legalización de las drogas, el matrimonio igualitario, ¿no? Esta cosa de la homosexualidad, se ofenden contra la discriminación, porque son, o sea, son tolerantes, pero al mismo tiempo es como que no llegan a ver hasta que al final de esa generación explota la crisis otra vez. Entonces, cuando explota la crisis, ahí sí empiezan a plantear el tema de la rebelión y pasan a ser los indignados. Claro, sí. ¿No? Los indignados en Estados Unidos ese famoso movimiento de Occupy Wall Street, en España los indignados. En la Argentina, de alguna manera, también es esa crisis del 2001 que marca, ¿no? Esta cosa, uno podría decir que el millennial es el menemista, ¿no? El de la época menemista. Sí, de esa época. Y la crisis y se va todo al diablo. Se quiere matar, sí. Sí, que venía con un progreso, como vos decís, dándole mucho espacio a la individualidad, a lo personal, ¿no? Y de repente se encuentra con la crisis y ahora, chicos, no tenemos nada debajo del colchón, no tenemos, ¿entender? Y ahora hay que salir a buscar otras Claro, formas. y más siendo una generación que había nacido y crecido cuidada. Claro. Por eso es como más sensible. En Taiwán la llama la generación fresa, como diciendo. Claro. Incluso algunos hablan de la generación de cristal, como o sea, esta gente que vos no le podés objetar nada, ni decir nada, ni criticar nada, porque ya se sienten mal, se sienten ofendidos, sienten que no lo respetaron. ¿Por qué? Porque como crecieron muy protegidos en una situación, a diferencia de las otras generaciones, en donde estaban en guerra, en crisis, entonces era habitual la tensión y la cosa más violenta. O sea, esta generación es como una generación más protegida, entonces cualquier cimbronazo, cualquier cosa así que los desestabiliza, les resulta psicológicamente intolerable, ¿no? Hay unos que eran de la generación Peter Pan, ¿no? Ah, sí, es verdad. Se da el fenómeno, o sea, ¿por qué Peter Pan? Porque como que va retrasándose la maduración. Sí. Hay gente que vive ya con sus padres mucho más tiempo. Dice, es una de las primeras generaciones que quizá a los 30, a los 40 vive más con sus padres que con una pareja. Sí. O sea, tienen una mayor protección, que también tiene que ver con que la generación anterior quizá tenía más seguridad económica y ellos tienen una serie de ingresos que son más precarios, entonces les cuesta más. Eso tiene que ver también con todo el tema del mercado inmobiliario, el acceso a una vivienda, que es mucho más complicado. Y entonces es como que
son esa generación más protegida en la casa paterna. Es más, hay algunos que hablan de la generación del hogar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es como que está su círculo principal, y recién muy tardíamente salen y se casan o tienen hijos, o empiezan a hacer una familia propia, ¿no? Esto es como las características más importantes de esta generación millennial, ¿no? Pero obvio, como nada se detiene, No, continúan. Y dirán nuestros autores. esta viene más brava, porque yo tengo gente nacida en esa época en la casa, es más brava. Bueno, La que sigue. me estás hablando de la generación Z o Sí. los centennials, Sí, los centennial. que en realidad ya son los nacidos en el borde del siglo, ¿no? Alrededor de los años 2000, y que hoy ya en los 2020 ya son jóvenes que están en tránsito a la adultez. Algunos los han llamado post-millennials, ¿sí? O sea, los que vinieron después de esta generación, y son la primera generación de nativos digitales prácticamente puros, ¿no? O sea, los pibes que han nacido con un teléfono celular en la mano, y que, o sea, por eso algunos lo llaman también la generación tech, la generación Wii, porque justamente ya tienen, o sea, ya el teléfono celular es parte inseparable de su vida. No sería nada sin un teléfono celular. Y ayer escuchaba a alguien que decía en la televisión, se pierde el celular y se les perdió la vida. O sea, nosotros con la agenda, ¿no? Y tenemos siempre algo escrito en algún lado, ellos, las claves las tenemos con papelito acá, ¿viste? Ellos llegan a perder el teléfono y se perdió la vida. Se les rompe un teléfono y no saben, no, es una crisis total. Tal cual. A ver, eso tiene que ver con el propio desarrollo tecnológico por un lado, porque, a ver, me pasa a mí también, y yo sería de la generación X, y sin embargo, sé que si pierdo el celular, tenés conversaciones, tenés datos, tenés agenda, tenés un montón de cuestiones que las perdiste. Imagínate para un chico que encima un conjunto, su universo de relaciones está guardado ahí. Sí. ¿Sí? Esta es la época en donde aparecen las famosas tribus digitales, donde aparecían estos pibes que primero se conocían a través de las redes. O sea, es el boom de las redes sociales, ¿no? Desde Facebook, Twitter, después YouTube. Todos los tipos de plataformas que hay las conocen y las que no conocemos nosotros. Porque yo me desayuno a veces, pero no usas esta aplicación. Y yo me quedo mirando y digo, ¿qué? Pero no, esta es mejor que la otra, y te la empiezan a enseñar en 2 segundos. Son la generación que te usan el teléfono y no lo miran y escriben. O sea, es la generación que le mandás un mensaje y terminó el tuyo de salir así, entró el de él. Dije, pero ¿cómo? ¿Ya lo vio? ¿Ya lo leyó? ¿Ya me lo escribió? O sea, me contestó, es increíble cómo manejan todo, no solo los teléfonos, sino las computadoras. Bueno, eso es lo que también le genera, yo leí por ahí, un tiempo de atención muy breve. O sea, es el famoso tema de, no, este es un video que dura 10 minutos. 10 minutos. Es muy largo. Me mandaron un mensaje que dura 3 minutos. No, 3 minutos. No, ni lo escucho si me mandan un mensaje de 3 minutos. O sea, olvidate. Este nivel de atención es, o sea, uno puede decir, uy, qué eficiente, qué rápido, pero es también muy superficial. Yo leí por ahí, navegan superficies y no profundidades. Va pasando de un lado al otro. Claro. Y de alguna manera, eso los vuelve más eclécticos en el sentido de que quizá pueden engancharse con cualquier cosa y son menos prejuiciosos en cuanto a muchos elementos, porque justamente el hecho de que hoy puedan acceder a una cosa, hoy escuchan a alguien, mañana escuchan a otro, mañana le dice algo, les da una cierta flexibilidad. Pero por otro lado, justamente no poder profundizar en nada los mantiene, ¿no?, como en esa superficie, que en definitiva es la del consumismo, porque en realidad, si uno es parte de una plataforma o no de otra, es la pelea entre una empresa y otra para ver con qué cliente se queda, y van entrando dentro de esa dinámica en donde, si yo estoy acá, yo pertenezco,
y solo pertenezco si pertenezco a una empresa que me está vendiendo un determinado producto, ¿no? Es más, en alguna página leí que lo que planteaba, que había como cuatro conceptos clave para la generación centennial. Una, Internet. Dos, la irreverencia, porque justamente con esta idea de que de alguna manera todo da igual y hoy escucho a uno, mañana escucho a otro, no le termino de dar la suficiente autoridad a ninguno. Entonces soy irreverente, estos pibes que son influencers y que se burlan de todo y que, ¿no? Y que nada les resulta lo suficientemente serio, ¿no? Esta cosa de creer que tienen la verdad, o sea, porque lo que no se ponen así en esta situación de querer enseñarte, ¿no? De decir, esta es la verdad, así nos manejamos, esto se maneja así, esto es lo que opinamos, muchos opinan igual que yo manejo las redes, o sea, cierto poder, como vos decís, y reverencia total a muchas cosas, ¿no? Bueno, justamente, pero al mismo tiempo, quizá mañana pueden cambiar de opinión, como si nada. Entonces, esta cosa, o sea, también de la incertidumbre y lo de la inmediatez, que es lo que dijimos recién, esta cosa de es lo que tengo aquí ahora y mañana quizá ya no está. Ah, bueno, pero eso, ¿qué pasó? Hace una semana, no, ya es una cosa vieja, ¿no? ¿Para qué preocuparse por una cosa que ya pasó hace una semana? ¿Sí? ¿Quién le importa? ¿No? Esta cosa de lo que Heidegger llamaba meterse en el mundo uno, ¿no? En las novedades, ¿no? Esta cosa de querer consumir novedades todo el tiempo y que lo único que vale la pena es lo inmediato y lo nuevo, ¿no? Exacto. Y fíjate qué interesante que algunos plantean que es una generación que si bien tiene acceso a mucha información, al mismo tiempo es una generación estresada y Sí, también una generación con altas cuotas de depresión. sí, sí. Porque aparece el tema de si no pertenezco, esta cosa de si me hacen bullying, si me molestan, y como que quedo aislado, porque como mis vínculos son digitales, me quedo solo en ese mundo digital. Bueno, esto creo que se acentuó con el tema de la pandemia también, ¿no? Que es un tema bastante grosso Se frustra mucho, es una psicológicamente. generación muy frustrada, todo el tiempo hay frustración en ellos, por esto mismo que vos decís, la inmediatez, ellos quieren todo ya, quieren la novedad, quieren pertenecer, quieren, ¿entendés? Entonces todo eso cuando no se da, empiezan a frustrarse todo el tiempo. Y a encontrar no espacio en hacer cosas, el aburrirse, se aburren mucho, en todo el tiempo aburridos, ¿eh? Todo el tiempo, y vos ves si tienen todo para hacer, para crear, estoy aburrido, el eterno estoy aburrido. Porque no buscan, o sea, porque si no están conectados con los que siempre hablan, ya están aburridos. Porque si el día, no sé, la plataforma se cayó, es un caos. Acá el año pasado, creo que fue el año pasado o en pandemia que se cayó la plataforma de WhatsApp, Sí. un caos, ¿no? O sea, todos en realidad estamos, uy, no me puedo comunicar, pero cuando vos entendiste, te van diciendo, no, mira, pasó esto, pues decís, bueno, cuando aparezcan los mensajes que aparezcan, mejor, así tengo mucho para ver. No, esta juventud, esta generación a la que yo convivo con una generación de esa, se quería morir, era el fin del mundo, ¿entendés? Tal Entonces, cual. hubo que Bueno, formas para sacarlo de esa angustia, porque hasta se angustian. es que justamente a partir de ahí, dirán nuestros autores, es donde vivir en esa época que me está llevando a la crisis es lo que va a hacer que finalmente todo ese tipo de personalidades que estaban como centradas en sí mismas y con un alto nivel de frustración, tengan que empezar a ver al mundo complejo, el mundo que a veces les cierra la puerta, el mundo que a veces entra en una serie de problemas enormes, y de alguna manera a la fuerza van a tener que a transformar y a tener que ponerse a la cabeza de una serie de cambios nuevos que les va a obligar a
fortalecerse, ¿no? Entonces, esos tiempos difíciles, ¿no? Así como dijimos, en las primeras etapas teníamos gente fuerte que generaba buenos tiempos, después esos buenos tiempos generaba gente más débil, esa gente más débil, enfrentada a los malos tiempos, tiene que volver a ponerse a la cabeza, digamos, a través de superar esa frustración para transformar y para hacer que la sociedad dé una nueva vuelta, ¿no? O un nuevo ciclo. Así que bueno, y la última que nos queda es la generación alfa. Hay algunos que hablan de la generación alfa, que serían los niñitos que han nacido en los últimos Más 10 recientes, años. ¿no? ¿Eh? Los más recientes, los que tenemos chiquititos ahora. Claro. Y yo, entre las pocas características que pude ahí anotar, bueno, unas que están absolutamente pegados a la tecnología. Si los centennials, su vida es un teléfono, pero ya, es más, hay quienes dicen, va a ser quizá la apertura hacia lo que va a ser la inteligencia artificial, ¿no? Esta cosa de integrar lo artificial con lo biológico. Y lo que me llamó la atención es esto de que tienen menos lectura, menos escritura y menos relaciones sociales. Exacto. Y ya estamos hablando de chicos de 10 años, ¿no? Sí, que no se espera. Pero por otro lado, aparece esta cosa de la hiperespecialización, ¿sí? O sea, esta cosa de que todo el cambio tecnológico empieza a exigir tener cada vez más un conocimiento más fino de cosas más específicas, y que quizá eso puede ser una de las salidas para que esta generación pueda llegar a empezar a crear algo nuevo, ¿no? O sea, creo que de alguna manera la tecnología va a ser el punto de fuga para superar las crisis que vengan y empezar a construir una cosa radicalmente nueva, ¿no? Que de alguna manera sería otra vez darle la vuelta al ciclo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que esta generación, bueno, es muy interesante lo que vendrá, ¿no? Lo que viene en ellos, porque son muy chiquititos ahora, ellos han pasado también esta gran crisis de la pandemia, entonces estamos viendo y vamos a ver cuánto la pandemia ha impactado en la vida de ellos también. Y bueno, vamos a ver, como vos decís, cómo avanza la tecnología, cómo sigue avanzando cada vez más y en qué grado ellos van a estar en la adultez, cuánto le van a aportar al mundo, cuánto de las crisis podrán apalear ellos de alguna manera mucho mejor que otras generaciones o tal vez. Yo creo que sí, yo quiero ser positiva y quiero ser optimista de que creo que van a tener muchas herramientas como para que las crisis que vienen siguientes las puedan sobrellevar y ir así de alguna manera como cada generación ha aportado y ha dejado algo maravilloso a la otra, ellos también lo puedan hacer. Así que eso veremos entonces en un tiempo qué va a pasar. Y sí, ahí está. O sea, yo particularmente creo, no por una cuestión de generaciones, sino por una cuestión estructural, económica, que vienen tiempos de crisis a nivel mundial. Sí. Y efectivamente eso siempre genera un desafío, ¿no? Esta cosa de, bueno, a ver, ¿cómo van a ser estas generaciones? Nosotros que todavía tenemos alguna cuerda en el violín, Sí. y las nuevas generaciones que van a tener que enfrentar esos desafíos y decir, bueno, a ver, ¿qué van a cuestionar o qué nuevas instituciones van a terminar creando? ¿No? Porque en el fondo ese es el gran tema o el gran problema, ¿no? De qué manera van a lidiar, por ejemplo, con este tema de la globalización y hasta qué punto las desigualdades que esa globalización genera van a ser tomadas para ver si se corrigen, si se pueden... en definitiva, si se puede crear un mundo que pueda albergar a una mayor cantidad de personas dignamente, ¿no? Que creo que hasta ahora no lo hemos conseguido del todo. No. Entonces, este poder mejorar, este poder utilizar la crisis como una plataforma para cuestionar, criticar lo que hasta ahora no funcionó, me parece que es un dato que es lo más importante que hay que tener en cuenta. Por eso digo,
intentando sintetizar un poco, ¿no? Y viendo de todas estas teorías qué nos puede quedar y qué tendríamos que cuestionar, ¿no? Yo creo que de estas teorías de las generaciones, tenemos que cuestionar esta idea de que hay ciclos, ¿no? Donde si del 60 al 80, del 80 al 90, este querer encajar en ciclos ya predeterminados, cuestiones humanas que son mucho más complejas. En este sentido, creo que esta teoría tiene mucho de pseudociencia, ¿no? Es un poco como el horóscopo, ¿no? O sea, si vos naciste en el horóscopo chino en el año 1964, entonces sos así atado. Eso creo que tendríamos que dejarlo de lado, que no tiene nada de científico. Ahora, por otro lado, y también hay que ver el tema de las diversidades nacionales, aunque el mundo es cada vez más global, hay que ver también particularidades nacionales, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo la generación que crezca en la ucraniana en medio de la guerra que la generación que crezca en México o en la Argentina en esta época. Ahora, es verdad que sí creo podemos rescatar esta idea de que siempre las generaciones han atravesado conflictos, ¿no? En donde una generación ha dado lugar a otra y siempre estuvo esto de que esta generación sostuvo ciertos valores y la generación que viene empieza a cuestionarlos. Y quizás la generación siguiente vuelve a retomar ciertos valores anteriores, pero siempre aparece esta contradicción, que también puede ser un motor histórico si se mira bien, ¿no? O sea, si uno dice, bueno, yo estoy criticando cosas que la generación anterior daba por sentadas y que ahora veo que son injustas o que no deberían funcionar así, es algo positivo, es algo valioso y que puede tomarse en cuenta, ¿no? No abstraerlo, ni dejarlo como una cuestión de, y bueno, siempre las generaciones se criticaron entre sí, hay que investigar la economía, la sociedad, la política, cómo fue cambiando, hacia dónde vamos, pero creo que no se puede dejar de lado este tema de lo generacional, porque también nos permite entendernos mejor, ¿no? Exacto. Si uno de pronto afronta una crisis, vamos a ser los baby boomers, los X, los Y, los Z, todos juntos, que tenemos que afrontar esa crisis, ¿no? Que podemos decir, bueno, que los jóvenes se arreglen, o los jóvenes digan, bueno, que los viejos que cagaron el mundo, que ahora lo ya como nos dejaron el mundo, ¿no? Pero sí, tiene mucho que ver con todo lo que decís, y realmente, bueno, ha sido un placer, y como siempre se nos va el tiempo, y tenemos que hacer un corte, pero realmente este es un tema que teníamos ganas, que yo tenía muchas ganas de hablarlo con Hernán, porque me quedo con muchas cosas, pero saber de las generaciones, saber de estos grupos de personas que vivimos en un tiempo determinado, nos ayuda a entender cómo vamos a actuar ante los sucesos o cómo actuaron ante sucesos o a los entornos diferentes o las crisis a las que fueron sometidos. Esta es la forma, esta es historia, esta es nuestra historia, esta es la forma en que hemos sabido defendernos. Las diferentes generaciones hemos aportado, no aportado, crecido, pero la idea es que entendamos un poco y nos respetemos y valoremos todo lo que han hecho a lo largo de la historia las diferentes generaciones y las que vendrán. Así que, Hernán, como siempre, un placer, muchísimas gracias por estar siempre con nosotras, con las valientes mujeres, y bueno, nos despedimos. Les dejamos realmente un fuerte abrazo a todos, estén donde estén, a la hora que estén y donde nos estén mirando. Muchísimas gracias. Bye, bye. Chau, chau, saludos para todos.